Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos desde Orillas del Achigüeno, desde la provincia de Linares, en un nuevo capítulo de Escuchemos Maule. Esta instancia que hemos abierto de participación, de información, de conversación y también de debate. Hoy día tenemos un invitado estelar, un gran amigo, un tremendo profesional, el exministro Marcelo Mena, y el tema que nos convoca es un tema muy importante, que es el tema del medio ambiente, y particularmente es cómo podemos enfocar el tema del medio ambiente desde una visión social, desde un contrato social, en este caso, desde una nueva constitución. Así que queremos darle la bienvenida a Marcelo, muchas gracias por estar acá con nosotros acompañándonos y muchas gracias por participar de este importantísimo debate. Sí, gracias por la invitación, Ricardo. Encantado de conversar siempre y ayudar a todos quienes quisieran transformar de Chile un país más justo y más sustentable. Así que encantado de conversar contigo. Vamos con todo entonces. Marcelo, ¿dónde estás? Hemos visto varias cosas en los medios de comunicación, redes sociales. ¿En qué andas? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es el proyecto que te convoca hoy? Bueno, ahora vine, estoy de vacaciones en Villarrica, me vine en auto eléctrico, que fue la aventura que documenté. Algunos decían que yo estaba glorificando el auto, no es así, al contrario. eh, Era para no venirme en bus, ¿no es cierto? Y exponerme a la enfermedad. Y fue una odisea entretenida, porque da cuenta de muchas cosas. Primero que todo, que hoy día hay vehículos que contaminan cero material particulado. Yo como ciclista eso lo agradezco mucho, pero también año a año la matriz energética está sumando más energía renovable y por lo tanto la cantidad de emisiones por kilómetro versus la gasolina es mucho menor. Entonces, entre 80% con un auto convencional, 90% versus una camioneta, una 4x4, entonces fue bien gratificante. Pero lo que he estado este último tiempo, aparte de poder tratar de contribuir hacia una resiliencia mayor del país, cosa que se dio, por ejemplo, recientemente con el corte de agua inminente que pasó en Santiago. Lo que estaba trabajando es en esta decálogo del constituyente verde, junto con un grupo de académicos de la Universidad de Chile, la UDECONCE, la UDB, distintos activistas, que se llama la página web Recicla la Política, y en la cual tú te sumaste recientemente como un de los 70 candidatos a constituyente verde y el primero de tu distrito. Excelente, entonces vamos por parte porque levantaste varios temas, Marcelo. El primero que te quería preguntar desde tu opinión experta, ¿qué hacemos con el tema auto? Linares hoy día está colapsado, o sea, ya no da más, estamos en febrero y aún así el lunes no se podía entrar, había tacos gigantescos, se abrió en la principal avenida se abrió un paseo peatonal, pero está colapsado de autos, cada vez hay más y parece que no tuviera solución. ¿Qué podemos hacer con el auto? ¿Cómo enfrentar el auto? Que ya no es solo un desafío de Santiago, de las capitales regionales, sino que de un montón de ciudades de Chile. Es súper interesante lo que tú planteas, porque si vamos en términos de emisiones de gas de efecto invernadero, un santiaguino tiene más o menos la mitad de la huella de carbono del resto de Chile. ¿Por qué? Porque tiene acceso a transporte público, que da cuenta más o menos de un 30% de los viajes sumados a bicicleta y a caminar. Más o menos 70% de los viajes de Santiago son de medios de menores emisiones y solamente un 30% de los viajes son en automóvil. En regiones, tal cual tú pudiste detectar, es lo inverso. Hay mucho más transporte privado. Y la verdad es que el transporte público es muy escuálido, hay pocos buses, y es volver al pasado, volver a pensar en lo que era Linares y Talca y Rancagua y Curicó, de empezar a fomentar medios de menos contaminación y fomentar ciclovías. Definitivamente, si se construyen, la gente lo utiliza. Históricamente fue una forma de transporte de las personas de menores recursos, pero no tiene por qué serlo estrictamente de ese nivel. Yo creo que si nosotros no empezamos a pensar en fomentar no motorizado transporte, lo que nos vamos a encontrar es que esta cuestión no tiene freno, porque la cantidad de tendencia de automóvil va a llegar a ser 100% y no hay ninguna calle, ningún centro, ningún estacionamiento que aguante ese tipo de ciudad. Así que yo creo que es importante que se fomente un sistema de transporte público, taxi, colectivo y eléctricos y, por cierto, bicicleta.
y también bajar el número de estacionamientos, ¿no es cierto? Porque cuando uno hace muy fácil andar en automóvil, la gente utiliza eso. Ahora, el taco yo creo debería ser suficiente aliciente para dejar el auto en casa, pero no siempre pasa eso porque a la gente le gusta el aire acondicionado, escuchar su radio y pareciera no tener tanto problema con estar en un taco que por mucho que sea, imagino que en Linares pasa porque lo he visto en Talca y en Curicó, es que muchas veces es más rápido ir caminando que ir en el auto, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué consejo podríamos dar? Porque otra de las particularidades acá de la zona es que también mucha gente tiene que ir a Linares a realizar trámites de las comunas Mm, cercanas. Entonces tiene que ir de Longaví, de Colbún, de Hierbas Buenas, mm. de San Javier, de Villa Alegre. ¿Cómo se puede ordenar ese tema? Porque muchas de las zonas, especialmente las rurales, hay una micro al día que pasa en la mañana y vuelve en la tarde y no quedan más opciones que solo poder desplazarse en auto los que tienen la capacidad de tener un auto. Sí, yo creo que una integración modal, es decir, por ejemplo, que tengáis un sistema que te permita ir en una parte del trayecto en automóvil o en bicicleta, después integrar, dejar estacionada esa bicicleta, tomar este bus hacia otros lados y también aumentar la demanda en cierta forma, porque la razón por la cual estos trayectos pueden ser de menor frecuencia es que la demanda no es tan alta, ¿no es cierto? Aumentar la demanda, tiene sistemas de bicis públicas que permiten entonces esa última milla, último kilómetro que tú lleves a cabo lo hagas en tu bicicleta o en tu scooter, ¿no es cierto? Pero en general, si es que pensamos que esto se va a resolver solamente con automóvil, por mucho que sea autoeléctrico, la verdad es que te vas a encontrar con que estás replicando los problemas y simplemente vas a tener una cuestión muy difícil de resolver, porque no hay ninguna ciudad que aguante que toda la gente se transporte en automóvil. Esa es la realidad que se ha dado en todos lados. En Los Ángeles pueden tirar 7 pistas por lado y el taco sigue igual, lo construyen un par de años y el taco sigue igual. Entonces, al final, hay una cuestión que se llama la demanda inducida, que cuando tú generas más infraestructura vial, induce más viajes que no se habrían llevado a cabo de otra forma. Así que yo creo que, como decía, hay que volver a darle una instancia a los medios no motorizados de transporte y eso permite bajar la densidad, beneficia a todos, los automovilistas y también los ciclistas. Otro de los temas que planteaba Marcelo, que es muy interesante y que acá es un tema particularmente sensible, es el tema del agua. Vivimos hace un par de días en Santiago que hubo un temporal, se cortó o hubo el riesgo de corte de agua en varios lugares, fue noticia nacional, un escándalo, un debate tremendo. Pero acá en el ¿Mm? Maule Sur ese es un problema cotidiano para miles de personas. Te pongo un ejemplo. Hace un par de semanas estábamos conversando con una junta de vecinos de Peyúgue. Y ellos para poder conseguir agua tuvieron que tirar una cañería de como 10 kilómetros, si no me equivoco, desde una vertiente de la cordillera de la costa que bajaba por toda la cordillera de la costa hasta llegar a un gran bidón que alimentaba a 20, 30 familias. ¿Cómo abordamos este problema del agua potable acá en zonas que hay tanto problema respecto a poder acceder a APR, que depende de los pozos, que cada vez hay que hacerlos más profundos, que los flujos de agua han ido bajando? ¿Cómo se puede enfrentar este problema? Yo partiría de una cosa súper práctica, una ley de equidad tarifaria sanitaria. Hoy día tenemos una ley de equidad tarifaria eléctrica que hace que, por ejemplo, que las ciudades que tienen por economía de escala menores costos de energía subsidien cruzadamente a las de menores densidades, pero que muchas veces tienen generación eléctrica dentro de sus comunas. Entonces la paradoja que se daba era que en Puchuncaví, Coronel o Tocopilla la tarifa eléctrica era mucho más cara que Santiago. Entonces con esto se podría subsidiar cruzadamente y permitir eso. Esas economías de escala también se dan en el agua potable. El agua de Santiago debe estar en torno a 600 pesos el metro cúbico, pero puede costar perfectamente 2.000, 3.000 pesos en Aysén, siendo que hay mucha agua. Y entonces, por lo tanto, pasaría lo mismo. Yo encontraría que esa sería una forma de poder realmente capitalizar el financiamiento de los APR para que esa agua esté mejor. Pero por otro lado, que el hecho que estén haciendo todos esos esfuerzos tan gigantescos cuando hay agua, porque 83% del agua de Chile es de consumo agrícola, es que tenemos que pensar la agricultura en forma más eficiente. No se trata acá de frenar la agricultura, entendemos la importancia que tiene la economía, ni la minería, ni la industria, pero que seamos más racional con el uso, ¿no es cierto?
Y en este contexto, yo creo que primero que todo tenemos que priorizar el uso del agua, que sea un derecho de acceso, un derecho humano, que no puede ser que haya chilenos bueno, que primero que todo, que una palta tenga más derecho a tener agua que una persona y que esa persona en toda Chile reciba muchas veces su agua o con una PR, otras veces con un camión de aljibe. Esa inequidad tiene que resolverse constitucionalmente porque hoy día el derecho al agua es un derecho de propiedad consagrado constitucionalmente y por lo tanto si nosotros quisiéramos alguna vez priorizar el uso para las personas, sería inconstitucional expropiar. Y esos derechos que se entregaron de forma súper poco transparente para siempre, y eso no tiene nada que ver con una economía de mercado, nada por el estilo, es un oligopolio, concentración de poder, y son parte de las semillas de la injusticia que nosotros creemos que causaron el estallido social. Y por tanto tenemos que abordar el derecho a agua en forma constitucional como una prioridad número uno dentro de esta nueva constitución. Estos temas todos van a terminar reflejándose un poco en este debate constitucional que vamos a pasar en un par de preguntas más respecto a esta iniciativa que están empujando ustedes. Ayer recordábamos, antes de salir al aire, que se celebraba o se conmemora el Día Internacional de los Humedales. Ese es otro tema que acá es bastante relevante. Hay ciertas luchas de movimientos sociales en Peyúgue, también en Chanco, respecto a la preservación de ciertos humedales, humedales urbanos. ¿Nos podrías contar, explicar un poco cuál es el rol que juegan estos humedales en el ecosistema y particularmente en esta zona? Sí, los humedales siempre como son la transición entre un tipo de ecosistema hacia otro, albergan biodiversidad que es bastante única, pero también por otro lado tienen una prestación de servicios ecosistémicos, por ejemplo, de tratamiento de agua, depuración de agua, son capaces de poder evacuar la acumulación de agua, de lluvias, inundaciones, son capaces de poder mitigar, disipar la energía de un tsunami. Entonces, un humedal urbano realmente sano permite asegurar de que no va a haber inundaciones. Y lo que hacemos usualmente, y después nos lamentamos, es compactar estos humedales y eso le impide la capacidad de evacuación que tenía antes esa cuenca. Y cuando hacemos esa compactación en los bordes costeros, cuando construimos, ¿no es cierto?, muchas veces por sobre estos humedales, nos encontramos con el mismo tipo de problemas. En el año 2015, tú estabas en el Ministerio del Interior, hubo un tsunami. Ese tsunami pegó a Tongoy. Hay 4 humedales ahí, uno estaba compactado, ahí hubo gente que murió, y los otros 3 que estaban sanos disiparon energía y permitieron proteger a la población. Entonces, por lo tanto, los humedales urbanos y los humedales costeros tienen una especial importancia para cuidarnos a nosotros, cuidar el agua. Y pasa lo mismo con humedales que están alto andinos, ¿no es cierto? Donde en la cabecera de los ríos, esos humedales, al estar sanos, permiten resguardar el agua, evitar que se evapore, que escurra, y claramente se puede aprovechar por todos los ecosistemas hacia abajo. Así que tiene una especial importancia y por eso es muy relevante lo que está haciendo el gobierno actual en la conservación de humedales, por una iniciativa parlamentaria impulsada por el senador Durresti, que permite, junto con la información que entrega la ciencia, del CEDEUS, hoy día tener una ley de humedales urbanos que dota a los municipios las herramientas para poder proteger los humedales en la ciudad. Sí, oye, está muy interesante los temas y tenemos varios más por tocar, así que vamos a aprovechar con todo. Te pongo otro que es el tema del cambio climático. Hace algunos días hubo una tormenta que se sintió muy fuerte acá. Fueron días bastante raros, sol durante el día, después se cerraba durante la noche, rayos, lluvia. Yo por lo menos en mis 37 años no tengo recuerdo de 3, 4 días con esta intensidad de lluvia acá. Y eso, por otro lado, también Grave, sí. provocó problemas gravísimos a los agricultores, especialmente productores de uva de mesa, de arándano, de manzana, que todavía ni siquiera se han podido evaluar. ¿Cómo ves tú el tema del cambio climático, si es que crees que esto puede estar asociado, y cómo ves como el contexto general, particularmente vinculado a lo que nos convoca a nosotros, que es una zona principalmente agrícola? Sí, el cambio climático lo que tiene al aumentar la temperatura global en promedio es que hace que el aire pueda almacenar más agua de lo usual
a mayor temperatura, y entonces por lo tanto cuesta que llueva más, y cuando llueve, llueve más intensamente. Y eso muchas veces trae estos ciclos de sequía con inundaciones que hemos estado viendo. Cambia los patrones de lluvia en intensidad y en tiempo. Y el hecho de que haya una lluvia extemporánea con isoterma cero, digamos, alta, perdón, causa que tengas entonces la capacidad de poder causar estos aluviones que hemos visto que son negativos. Entonces, lo que importa es que empecemos a diseñar lo que hacemos para este clima cambiante. Los sistemas de agua potable tienen que estar adaptados. Si es que tenemos un clima que está cambiando, lo que cosechemos tiene que estar adaptado a eso. Tenemos que hacer inversiones en infraestructura hídrica para permitir el uso más eficiente. Y sin duda también tenemos que respetar la infraestructura verde que permite cuidar estos servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, date este siguiente ejemplo. Tú tienes un cultivo de alto valor agregado. Este cultivo se sustenta muchas veces porque hay agentes polinizadores que viven alrededor del cultivo. No viven en el cultivo mismo, pero los alrededores. Cuando tú haces una producción agrícola masiva sin la protección de los bosques nativos, entonces te encuentras que vas perdiendo calidad de tu terreno y estás requiriendo cada vez más pesticidas y cada vez más fertilizantes. Y por lo tanto, el valor de la conservación ecológica también es muy importante en nuestra respuesta frente al cambio climático, si es que paradojalmente queremos tener mejor agricultura. Hay un estudio que salió el año pasado que hablaba justamente que la protección, la conservación ecológica, no solamente es bueno para las zonas que están protegidas, sino que también permite tener mejor actividad agrícola alrededor de las zonas que estás protegiendo. Y en ese mismo sentido, uno de los hechos más dramáticos que hemos vivido acá en la región fueron los mega incendios del 2017. Yo estaba de vacaciones y justo nos tocó ver fuego, establecimos el COE en la gobernación y después terminó avanzando y se armó un tema nacional que duró muchos meses, fue trágico, Maule Norte, Santa Olga, fue una situación realmente terrible. Y está también vinculado al tipo de cultivo acá. Acá es muy intensivo en eucaliptus y particularmente en pino, tanto en la cordillera de los Andes, todo el borde, como grandes extensiones de la cordillera de la costa. Cuando vinieron los equipos europeos especialistas en emergencia, nos decían que pocas veces habían visto un fuego de la intensidad que había pasado acá y lo violento que era por la velocidad con que avanzaba, por cómo iba consumiendo todo a su paso. Y cada vez más esto se ha hecho algo que tristemente es cada vez más común. Lo hemos vivido en Australia, se vive en Galicia todos los años, en Grecia, en California, ya ni siquiera en temporada, sino que en otras temporadas. ¿Cómo crees que podemos avanzar en la prevención de estos mega incendios, más en una zona como esta que ya lo sufrió de forma tan brutal? Sí, es súper buena pregunta y voy a partir del compromiso que tiene Chile para ser carbono neutral. Nosotros dijimos que vamos a ser carbono neutral al año 2050 y vamos a reducir nuestras emisiones netas a la mitad esta próxima década. Eso suena súper bien, excepto que hay una parte de esto. Nosotros podemos controlar cuánto nosotros emitimos, lo bajamos, pero no tenemos cómo controlar cuánto capturamos necesariamente. En el año 2017 emitimos tanto en los incendios forestales como toda la industria entera en un mes. Toda la industria de Chile, todo el transporte, todo se ocurrió en un mes. 70 millones de toneladas que se perdieron, se fumaron de CO2, y eso nos obliga a pensar cómo enfrentamos estos incendios. Primero que todo, desde entonces no hemos hecho mucho para poder hacer menos riesgosa la situación, Ricardo, porque en su momento había un proyecto de ley que empezó a tramitarse que permitía que hubiera zonas buffer alrededor de las zonas en las cuales están estos incendios forestales. Y eso ¿Qué es una no zona ocurrió. buffer, ¿No es cierto? Marcelo, para todos los que nos escuchan? ¿Qué es una zona buffer? Es una zona, es una zona que tú no, o sea, que una transición, que no vaya los pinos hasta el patio del vecino. Que los pinos haya por lo menos 500 metros de manera de separación, de distanciamiento entre la construcción de la vivienda la plantación. Una Eso especie de tiene que gran existir. cortafuego. Un cortafuego, eso no existe hoy día. Hoy día, y lo paradojal, ese mismo incendio que le causó mucho dolor de cabeza a mí también, porque Copo y Lemu, que era la localidad de un relleno sanitario peligroso, de residuos explosivos y tóxicos,
estaba metido en medio de un bosque, en la octava región. Y la verdad es que estaban todos los pinos alrededor. Y si no hubiera una planta de tratamiento de agua, que con agua, básicamente con agua servía, eh, se había incendiado todo. Entonces, nadie tuvo el mínimo resguardo de pensar de que quizás no vale la pena tener un bosque gigantesco alrededor de una cosa explosiva. ¿No es cierto? Entonces, teníamos un problema realmente territorial muy peligroso. Entonces, hablando estrictamente de la seguridad de la gente, esos dos cambios son fundamentales, pero lo tercero tiene que ver, el cambio que es fundamental es que empecemos a no tener el mismo tipo de cosecha. Integremos el bosque nativo a estos bosques de plantaciones, porque cuando tienes una poca biodiversidad, lo que ocurre es que el incendio se prende y no para. Pero cuando tienes biodiversidad, cuando tienes distintos tipos de rugosidades distintas que impiden que esta cuestión sea tan homogénea, tú eres capaz de poder frenar la expansión de estos bosques, porque ya, y que están más adaptados al clima que uno está pensando que tiene que hacer. Por otro lado, también estos bosques consumen mucha agua, y contribuyen al problema que tenemos hoy día de escasez hídrica, ¿no es cierto? Así que esos son los temas que yo pienso, pero más que nada, y esto te va a gustar, Ricardo, que tú trabajaste coordinando los temas de los aeronaves y cosas así. Yo creo que con lo que pasó con California y Oregon, es que no hay ninguna fuerza de combate de incendios que se la pueda, con el nivel de incendios que tenemos. Y por lo tanto, yo creo que lo que importa es tener una iniciativa, una especie de casco azules de los incendios forestales, como son contracíclicos estacionales, ¿no es cierto? Cuando hay en California y en Canadá es distinto que en Chile. Entonces, esta capacidad que está ociosa durante el verano del otro, tenemos que empezar a utilizarlo para poder realmente hacer frente a los incendios en forma coordinada, porque no hay ningún país, menos Chile, que tiene la capacidad de poder enfrentar este tipo de monstruosidades de incendios. Y nada de supertanker, esa cuestión fue súper populista, pero sí tener la fuerza de combate casco azules de los incendios forestales. Yo creo que esa cuestión puede funcionar súper bien. Es súper interesante esa propuesta porque efectivamente por ahora hay temporadas de incendio y podría aplicarse como se aplica hoy día, que los arriendos de aeronaves y de helicópteros sí se hacen efectivamente por toda temporada, el hemisferio sur y el hemisferio norte. Ahí el problema que parece que nos podemos encontrar que, como pasó en California, están saliendo de temporada los incendios y pueden Mm, transformarse en fenómenos más impredecibles y que sí, se produzcan durante otros momentos. Oye, Marcelo, exactamente. y para ir como directo al grano ahora, hablamos de agua, hablamos de contaminación, hablamos de humedales, hablamos de medios de transporte, hablamos de incendio, cambio climático, hablamos de tormenta. Parece que tenemos varios temas importantes que deberíamos abordar y si estamos hablando de un contrato social, de todas maneras es algo que deberíamos considerar. ¿Por qué nos cuenta un poco más de la iniciativa, para profundizar en esta iniciativa constitucional de reciclar la política, de qué se trata, cuáles son los focos y principalmente cuáles son los mínimos que nosotros tuvimos que hacerle el check, el ok para poder adherir a esta propuesta? Sí, básicamente Recicla la Política nace de una iniciativa de varios académicos, alcaldes, distintos activistas, en donde empezamos a conversar cuáles son las cosas que nos faltan en nuestra Constitución para poder realmente hacer frente a los problemas ambientales que tenemos, que son muy grandes. Y con la ex ministra Uriarte, con la Valentina Durán, con la Jimena Insunza, ex ministra de la Corte del Tribunal Ambiental, Jorge Canas, el subsecretario, tuvimos varias conversaciones de qué no pudimos hacer porque la Constitución nos lo impedía. Por ejemplo, si yo quiero poner un impuesto verde alto para poder reflejar el costo de la contaminación en la generación eléctrica, yo puedo ser siempre demandado de que puede ser injusto. Ahí está la Constitución, permite que no pueden haber impuestos injustos. ¿Ya? Que es súper subjetivo esa definición. ¿Cierto? Basta que el Absolutamente. Tribunal Constitucional te lo echa para abajo porque se le ocurrió. Después, por otro lado, no puedes recaudar para fines específicos ni territoriales. Y por tanto, si yo soy de una zona de sacrificio, yo veo cómo genera mucha contaminación, el Estado recauda por esta contaminación en torno a 30 o 40 millones de dólares por zona de sacrificio y nada llega para poder remediar la situación. Eso también es inconstitucional. Entonces, hay una serie de cosas. Entonces empezamos a ver primero que todo, esta crisis climática no existía el año 80, ¿no es cierto? Por lo tanto, reconocer el deber del Estado de luchar contra el cambio climático es fundamental para tener regulaciones
potentes, que el deber del Estado sea protegerte de estos embates climáticos, que el deber del Estado sea protegerte de un incendio forestal, ¿cierto? Eso es número uno. Equidad intergeneracional. Hoy día entendemos de lo que hacemos afecta a futuras generaciones. Antes no teníamos esa conciencia. El 80 no teníamos 80% de nuestras pesquerías colapsadas o sobreexplotadas. No teníamos la degradación que tenemos hoy día. Hoy día entendemos de lo que hacemos hoy día afecta a futuras generaciones. Y tenemos una responsabilidad con las que vienen. Temas del derecho al agua, temas de justicia ambiental, que no puede ser que en una zona en particular le lleguen todas las termoeléctricas o todos los rellenos sanitarios. Eso es injusto. Que la gente tiene derecho a expresar lo que ocurre en su territorio. Esta central de Achigüeno, que terminamos rechazando y que hicimos un santuario de naturaleza en la zona, el santuario de naturaleza de Achigüeno, ¿no es cierto? Toda esa cuestión, eso fueron cosas que nosotros lo terminamos, pero si nosotros no hubiéramos querido, el comité de ministros determina qué es lo que ocurre en cada zona y el alcalde, el representante local, la ciudadanía no tiene pito que tocar. Eso es muy injusto. Tiene que tener la capacidad de incidencia de lo que ocurre en el territorio, lo que se llama la democracia ambiental. Todos estos principios son los que nosotros propusimos en un decálogo del Constituyente Verde, al cual tú suscribiste junto a otros 70 candidatos en Chile. Oye, Marcelo, y ahí te quería preguntar un par de cosas más, que cierra un poco con lo que vienes hablando. Acá tenemos problemas como específicos y que, claro, no se entienden. O sea, hay una chanchería gigantesca que está ahí en San Javier, Coexa, que está casi en el límite con Cauquenes y se llevan años peleando por malos olores, por mosca, por un montón de externalidades negativas que le cayó de alguna parte a las comunidades que están cerca. En Longaví hay ahora un debate gigantesco porque hay un terreno que es estatal, pero el Estado está sacando a remate para vender y es parte de un bosque virgen de la precordillera de Longaví y que está saliendo hoy día mejor postor sin ni siquiera comentarle a las comunidades que están cerca ni preguntándole a nadie. Tenemos el tema del Achigüeno, que por suerte es uno de los grandes símbolos acá del Maule Sur y particularmente de Linares, en que ni siquiera un mecanismo participativo dio el pie para que la ciudadanía se pudiera hacer presente, sino que fue la ciudadanía movilizada la que exigió dar marcha atrás a estas centrales y logró dar con esto de terminar con el santuario, o sea, de pasar algo que iba a atacar el río a poder defenderlo. ¿Qué hacemos con estas cosas? ¿Cómo podemos equilibrar estas dos cosas tan importantes? Una que es el resguardo del Estado, que lo hemos venido conversando mucho, pero a la vez potenciar y empoderar a la ciudadanía para que también sea un protagonista desde sus propios territorios de las decisiones vinculadas particularmente al medio ambiente y a la participación de las decisiones. Mira, tempranamente, como valores, dentro del gobierno nos empezamos a dar cuenta de que era fundamental que la ciudadanía tuviera su opinión y esa opinión incidiera y que hubiera un espacio de diálogo. Porque no se trata de frenar los proyectos, todo, sino que, pero por lo menos que haya una incidencia, una capacidad de poder escuchar, ser escuchado. Eso es, todo hecho permite un mejor diálogo social y mejor avance. Y gran parte de los problemas que tenemos como país hoy día es que las comunidades sienten que el desarrollo es a costa de ellos y no con ellos ni para ellos. ¿No es cierto? Entonces, por eso impulsamos el Acuerdo de Escazú, ¿no es cierto?, en su momento, que ratificaron 11 países, 24 lo han aprobado, Chile lo impulsó y nos echamos para atrás. Pero como nosotros no nos quedamos ahí, pusimos dentro del decálogo el principio de democracia ambiental, que tiene tres principios. Tener el derecho a la justicia ambiental, por ejemplo, justicia ambiental, a la participación ciudadana, pero una participación real. Porque, por ejemplo, no puede ser que los que tienen capacidad de poder contratar abogados son los que pueden hacer buenas consultas, pero la comunidad que quizás tiene una inquietud, pero que no tiene necesariamente las herramientas para poder informarse, para poder hacer preguntas como corresponde en un contexto de la evaluación ambiental. Y tercero, el derecho al acceso a la información ambiental. Saber qué está pasando en mi aire, qué está pasando en el agua que estoy tomando, qué contaminación del suelo hay alrededor. Esos tres principios son súper transformadores porque se hacen cargo de los problemas que tenemos hoy día como desarrollo del país, Ricardo, porque mucha gente tiene mucha desconfianza en las empresas y tenemos que tener una instancia de diálogo, entender la inquietud y las empresas pueden resolver eso
conversando. Pero tú cuando no le das siquiera ese derecho a opinar, es cuando pasa lo que pasó con Achibueno, es lo que pasa con Mini Invierno, o una serie de otros proyectos inmobiliarios. Entonces el diálogo es la base de la confianza, y tenemos que agotar todas las instancias de diálogo. No somos enemigos con nadie, somos probablemente, la empresa va a ser vecino con los que vienen, y probablemente está en su mejor interés establecer un diálogo de buena fe desde el comienzo. La verdad es que hoy día no tenemos esa buena fe entre nosotros, tenemos mucha desconfianza. Así que por eso yo creo que el principio de democracia ambiental es fundamental, que haya una participación ciudadana garantizada constitucionalmente con respecto a lo que ocurre en tu territorio. Oye, y dentro de la parte participativa también vamos a respetar que tú estás en vacaciones, estás con tu familia. Marcelo interrumpió especialmente las vacaciones para estar acompañándonos hoy día hablando de estos temas tan importantes. Le tocó visitar el Maule Sur en reiteradas ocasiones cuando estaba como ministro. Así que solo vamos a tirar una pregunta súper fácil de cierre. Uno, el tema que tú señalabas del miedo. ¿Qué pasa con este miedo que hay, que nos decían Hidro Aysén, nos vamos a quedar a oscuras, se va a acabar todo, como si protegemos el medio ambiente, se acaba el mundo? ¿Qué ves tú en la experiencia comparada? Y la segunda, una pregunta que siempre terminamos, algo tú ya adelantado, pero ya con eso podemos ir cerrando, es ¿con qué constitución sueñas tú? O sea, los miedos y la esperanza. Sí, bueno, mira, en el fondo hoy día que pasamos a la etapa del falso dilema, en donde hoy día está clarísimo que las fuentes renovables son las más baratas, las que traen más empleo, las que traen más inversión. El año pasado hubo en torno a 2,7 gigawatts de instalaciones solares y eólicas en Chile, que superan ampliamente Hidroicén. Y hoy día estamos entonces en un momento de un boom de renovables. Y así, por fin hemos encontrado de que tener más energía no es malo para el medio ambiente, sino que capaz que sea bueno, porque permite reemplazar las antiguas fuentes más contaminantes. Entonces, ese miedo yo creo que está detrás. Yo creo que está demostrado que conservar el planeta es más beneficioso, luchar contra el cambio climático es más beneficioso que los costos, ser más resiliente es más beneficioso que los costos. Entonces está muy claro de que tenemos toda la evidencia científica para poder proteger el medio ambiente y apuntar a un desarrollo sustentable, porque eso es lo que nos trae mayor bienestar y felicidad a largo plazo. Eso es súper buena noticia porque eso cambió en tiempos recientes. Por otro lado, por lo mismo, yo pienso que esta constitución tiene que darnos una mirada a largo plazo que usualmente no tenemos. El ministro de Hacienda está pensando cuadrar el presupuesto del año. El presidente de la República piensa si puede inaugurar algo en 4 años y generalmente no hace obras que superen eso. Y si uno lo hace, como en la línea 3, viene el presidente Piñera y se hace como que él lo hizo y en realidad fue la presidenta Bachelet. Pero lo que voy con esto es que no hay incentivos para hacer las cosas a largo plazo. Yo creo que eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos hace más ricos. Los países más ricos del mundo son aquellos que tienen una mirada a largo plazo. Ese cortoplacismo es lo más bananero que hay. Y eso es lo que hace que nosotros no tengamos un salto verdadero de desarrollo, Ricardo. Somos bananeros por nuestro cortoplacismo. Vamos a ser un país desarrollado si es que miramos hacia adelante, el futuro, no solamente para mi bienestar, sino también la de nuestros hijos. Oye, Marcelo, agradecerte muchísimo, muchísimas gracias. Ha sido una clase espectacular y una tremenda conversación. Nosotros vamos a seguir informando a través de las redes de esta iniciativa, a la cual con mucho entusiasmo nos sumamos. Así que agradecerte mucho por haber interrumpido tus vacaciones para contarnos un poco más de en qué estaba y explicarnos un poco más de la importancia que tiene tener un enfoque verde con nuestra nueva constitución. Encantado, Ricardo. Nos vemos entonces la próxima. Suerte en la candidatura. Muchísimas gracias. Con esto les damos gracias también a todas las personas que han participado con nosotros, que han estado hoy día acompañándonos. Este tema tan, tan importante que vamos a seguir desarrollando a lo largo de las siguientes iniciativas que tengamos. Lo llamamos a estar muy pendientes de las redes sociales porque la próxima semana venimos con novedades. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos luego. Chao, chao. Suerte.